Buenas tardes, estamos aquí. Hombre, a la primera, no me lo puedo ni creer. Muy Hola, buenas, mira, y de paso te ¿cómo saludo. estás? Pues estaba enviando tu mensaje para ver si estabas. Digo, bueno, ella suele ser muy puntual y suele estar siempre. Digo, así que me voy a arriesgar y aunque no me ha contestado que está, me voy a arriesgar. Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, pues bien, Nuria, aquí muy feliz hoy de estar contigo. Me lo Un placer, imagino. un gusto. Me lo imagino, porque tú eres súper agradecida con todo el mundo, pero súper agradecida. Es verdad, es verdad. Oye, Me vas a hacer sonrojar, Nuria. Y mira que ay, me he puesto un filtro para no estar sonrojada. sí, no te veo, porque como empieza la gente a unirse, no te veo con el filtro. Luego te miraré bien y te diré si te favorece o no. Bueno, siempre estás guapa, ¿para qué vamos a mentir? Bueno, la gente se va conectando y si te parece, yo lo primero que voy a hacer es presentarte. ¿Tienes tus Ay, libros muchas gracias, preparados Nuria. por ahí? Sí, Sí, ¿no? los tengo aquí. Justo los estoy al lado de mi librera, entonces los tengo aquí al lado. Pero Perfecto. no los había preparado porque generalmente no me Pues siento aquí, pero hoy he aprovechado y me he sentado por aquí, entonces claro ya que los voy sí. a tener listos. ¿Ya los tienes listos? Vale, pues yo empiezo a presentarte, ¿te parece bien? Sí, claro, muchas gracias. Vamos allá. Pues buenas tardes, lo primero, a todo el mundo que se está conectando. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos como invitada a Mari Cesán, que es autora, también es administradora del grupo Tinta y Letras Círculo y autora de varios libros. Tiene un manual que este me vas a decir es el de cómo ser. Es Dilo tú el nombre. 13 cosas que nadie te dijo para ser madre o padre, cómo sobrevivir sin morir en el intento. Ese sigo sin leérmelo. Que lo sepas que todavía no me lo he leído. Siempre me ringues y aprovecha si quieres, pero es que no hay manera de Ay, que se me lo Nuria, lea. Porque me, tienes me, que me voy a leerlo para entristecer. reírte y para acordarte. Claro, pero al mismo tiempo, pues recuerdas cosas y te da mucha pena cuando tienes dos zamarros aquí de 23 y 21 años, dices, ay, me lo he perdido, todo eso ya no lo tengo y te da pena. Tienes que entenderme también. Sí, lo sé, lo sé. Lo entiendo porque el tiempo vuela y así nos pasa, ¿no? Es verdad. Luego tienes un par de cuentos infantiles que Sí. además, hoy he visto una foto tuya con un montón de enanos que era súper bonita la foto. Parecías una cría más tú ahí, porque tendrías que haberte puesto de blanco y azul como ellos, y entonces ya ni te encontraba. Buena idea. No lo Y pensé. bueno, y una es Gertrudis, que todos somos Gertrudis, Así es. Para quien no sabe, todos somos Gertrudis. y la otra es Genoveva, la superheroína, ¿no? Yo si me Así equivoco es. me lo dices, que los títulos a veces se me van No. de la olla. Y luego otro género que tocas ya, así un poco, porque los tocas todos, es la poesía. Y ahí estás con reminiscencias, ¿no? Sí. Además, además, eh, has participado en varias antologías con el Sí. Club Tinta y Letras Sí, con el Club Tinta y y... Letras estoy en esta antología de relatos de Navidad y también en la última antología La Tinta Roja del Amor. Ajá. Y ya Tenemos para una terminar... música de fondo, no sé si a ti te sale Sí, también. Sí. no, la he puesto yo. La he puesto yo Ah, porque ya. además hoy es tu cumpleaños. Sí, cumplo 38. Disfrútalo, se pasa Ah, tarde. qué lindo. Entonces te he buscado cumpleaños feliz en portugués. Yo no tengo ni idea si la he puesto bien. Pero yo Sí, canto. está bien, ahora que estoy escuchando y estoy entendiendo.
Yo no canto demasiado bien, no sirvo ni para vender barquillos cantando. Entonces he decidido ponerte una musiquita de fondo para felicitarte por tu cumpleaños. muchas gracias, Nuria. Mira, Estoy por aquí súper feliz porque tengo que aprovechar que mi mamá está por aquí. Hoy es el último día que se queda aquí en Río. Entonces voy a celebrar con ella también mi cumpleaños. muy bien. Fue de puñetera casualidad el que pusiéramos hoy el directo. Cuando me lo dijiste, me digo, mira qué bien, la podré felicitar. O sea, que muy Muchas bien. gracias. ¿Has hecho algo especial antes de que nos metamos en materia? Bueno, hoy día he estado en un corre-corre porque ya sabes, ¿no? Nuestra vida es un correr de un lado para el otro. Entonces todavía no he hecho nada especial, pero he podido disfrutar la mañana con mi familia y bueno, con una amiga también. He recibido varias videollamadas, entonces ha sido una mañana agitada, ¿no? Bueno, pues eso ya es especial, ¿no? Sí, sí. Aunque todos mis días son días de locos, ¿no? Que ando corriendo de un lado a otro, pero sí, hoy día ha sido un día especial para que. Claro, que sí, tú disfrútalo. Disfrútalo porque dentro de 4 días lo estamos volviendo a cumplir. Es que esto pasa demasiado rápido. Así que tú a toda pastilla, a disfrutar. Bueno, Sí, el tiempo vuela, el tiempo vuela. di que sí, di que sí. Yo me acuerdo, mis hijos, cuando te das cuenta cuando uno se hace mayor, cuando el tiempo vuela. Yo me acuerdo cuando a lo mejor me decían, ¿cuándo vamos a ir a algún sitio? Y yo decía, iremos el mes que viene. Y decían, ¡hala! Un mes, como si pasaran años. Y, cuando eres mayor un mes, aún no lo has dicho, ya ha Un mes pasado. es nada. Ya Es se pasó nada. el mes, ya. Así es. Bueno, Mario, hoy vamos a hablar de los elementos de la novela, ¿vale? Y bueno, y a medida que vayamos hablando, pues de paso tú nos hablas de tus novelas en esos casos. ¿Te parece bien? Bueno, y si no te parece, da igual, Sí, porque mando yo, ¿vale? Vale. está muy bien, Nuria. A la carga. Yo obedezco. La verdad es que no debería de haber dicho eso porque es tu cumpleaños, pero bueno, da igual. Da igual, tú me perdonas. Bueno, vamos a ver. Los elementos de la novela, bueno, el primero de todos, o lo vamos a enumerar como que es el primero, es la acción, ¿vale? Que es la serie de sucesos que se desarrollan durante el relato. Y La historia, que sería la historia, ¿no? Mm, exactamente, por llamarlo de ahí, otra forma. muy bien. Ahí normalmente empieza a construirse, se alcanza el punto crítico y finalmente se resuelve. Y tiene que Sí. tener un buen ritmo, es aconsejable para que el lector lo disfrute, y coherencia, ¿vale? Para evitar pues críticas innecesarias. Entonces, como tú tienes de todo escrito, pues nos podrías decir un poquito en arreglo a las novelas o en arreglo a la que más te interese, la acción, lo que es en tus novelas, un poquito. Bueno, si hablamos un poco sobre esta parte, sobre estos elementos, ¿no? El argumento y hablamos esa historia que tiene un argumento que puede ser, no sé, más activo, menos activo, dependiendo también del tipo de novela. Claro, la novela que yo escribí es una distopía, un romance distópico, podemos decirlo. Entonces, es, yo creo que es algo un poco difícil definir todos esos elementos claves, ¿no? Algunas personas dicen que son seis, otros dicen que son más o que son menos, porque en los elementos de la novela también podemos decir, podemos poner, por ejemplo, a los personajes, no solamente el Correcto, argumento sí, o la sí, sí, historia. vamos a hablar de ellos también, Entonces, vamos a por ir ejemplo, la hilando. historia, yo creo que es ese hilo conductor, ¿no? A donde queremos llegar, ¿no? Si queremos contar una historia de una pareja, de un romance, queremos contar la historia de una familia o queremos contar la historia de una aventura. Entonces, todo esto depende, ¿no? En Greta y el último viaje en el tiempo, que es mi novela, eh,
esta distopía. Yo quise contar una historia de una mujer que está en un mundo, está en el 2048, en un mundo distópico donde las cosas no han sucedido como esperamos en el planeta Tierra, ¿no? Y las esperanzas de vida son pocas, la vida es extrema, es esa vida a la que no esperamos llegar. Y bueno, llega ese viaje, llega ese cambio, llega esa situación a la que ella tiene esa oportunidad de viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, la historia es un poquito eso, ¿no? ¿Qué vamos a contar? ¿A dónde queremos llegar? En el transcurso de la novela, que como tú lo dijiste, tiene un principio, un clímax y un fin, ¿a dónde llegaremos al final, ¿no? Mm. Otro elemento sería la estructura narrativa, que ahora más o menos has comentado, pero realmente es el planteamiento, el nudo y el desenlace. Hola, Saray. Sí. Eh, el nudo es la parte central, que es un poquito lo que tú acabas de comentar, que es la parte más extensa, donde se lleva a cabo toda la acción. Y el desenlace, obviamente, donde se resuelve. Pero en, es que esta se parece bastante. En tu caso, claro, el desenlace no me lo puedes contar. Y el nudo No, tienen que tampoco. leerlo. Claro, es que iba a ir y me quedaba toda parada. Bueno, también se plantean ahí los personajes, eso sí, ahí Sí, también se no, pero plantean un poco. podemos hablar sobre ese nudo, ¿no? Sobre esos conflictos, ¿no? Esos Vale, obstáculos, ¿no? perfecto, Esa porque yo parte. me he quedado parada porque digo, a ver, Nuria, que ibas muy lanzada, perfecto. Si puedes que no reveles, adelante. Y luego seguimos. Sí. Generalmente, ¿no? En la novela lo que tratamos los escritores es que no sea una historia plana, ¿no? No contar una historia de que, ella estuvo súper bien, no pasó nada y al final fue feliz para siempre, ¿no? Claro, que no sea previsible, porque si no, dejas de leer Sí, porque deja de interesar. sí, entonces tienen que haber esos conflictos, tienen que haber esos obstáculos. A veces esos conflictos o esos obstáculos se manifiestan por medio de un villano, ¿no? Ajá, que luego Que es un también hablaremos personaje. de él. Sí, Muy bien. en otros casos esos conflictos, esos obstáculos pueden ser situaciones, ¿no? Eh, en esta novela yo quise poner que ese obstáculo, ese nudo, ese conflicto sea el tiempo, ¿no? Que el tiempo muchas veces corre, así como en nuestras vidas, y a veces, aunque no lo pensemos, es nuestro mayor obstáculo, ¿no? Porque el tiempo pasa y y no es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, para Greta quizás no es tanto así como que el tiempo que pasa, sino el tiempo que corre y que ella no sabe si va a conseguir o no va a conseguir su objetivo. Que no lo Entonces, vamos yo a creo contar. que, ajá, no lo voy a contar porque esa es otra de las cosas que a mí me gusta hablar, ¿no? Muchas veces un final feliz no es el final feliz para todo el mundo, ¿no? No. Entonces, podemos decir, por ejemplo, en este mundo de hoy, el feliz para siempre no es casarse, tener hijos y no siempre, no siempre, porque para No, muchas bueno. personas lo puede ser, pero ese feliz para siempre puede ser otro feliz, ese feliz puede Correcto. ser A ver, diferente, ¿no? el desenlace no tiene por qué ser siempre feliz. Puede ser un Exacto, desenlace incluso abierto y dejar al lector. dependiendo del género también, ¿no? Por ejemplo, los Efectivamente. thrillers, generalmente los thrillers tienen estos finales abiertos. Hablando de thrillers, de este tipo de novelas que son de misterio, ¿no? Donde hay un crimen o algo que resolver. Entonces, muchas veces esos finales son abiertos, ¿no? No son cerrados que tú dices, ya, pasó esto, sino que se queda un poco abierto y tú te quedas así como que, ¿y ahora qué pasó, no? Ese No, bueno, misterio. digamos que a mí muchas veces me gustan los desenlaces así, porque te hace pensar hacia dónde va y en arreglo a como tú eres, muchas veces dices, pues esto es
tú dices tu final. El autor te lo deja en bandeja y tú decides claro. hacia la derecha Y o tú hacia la decides qué es lo izquierda. que quieres, exacto. A mí esos no me disgustan en según qué novelas. Hay en otras que dices, ¿pero esto qué es? Porque a lo mejor es una biología o una trilogía y entonces ahí sí que me disgusto e incluso critico al autor y le pongo verde en el momento que puedo. Eso también. Tú lo sabes bien que lo hago, pero porque no me gusta que me dejen a medias. Bueno, eh, otro elemento es el tiempo en el que se desarrolla la acción, ¿vale? Es un elemento muy importante. Bueno, todos son importantes, ¿no? Pero este es muy importante también. Puede ser Es clave, ¿no? lineal, claro, puede ser lineal, de que la historia se desarrolle en una misma época o con saltos en el tiempo, Saltos desarrollando, temporales. exacto, me has pillado, desarrollando hacia el pasado o hacia el futuro, a criterio un poquito del autor. Y aquí yo creo que sí que puedes hablar y bastante de cómo ha sido Greta, por ejemplo. No ¿No? digas nada, Nuria, que tú No también digo lo nada. puedes decir con Una vida entre Julios, porque en Una vida entre Julios, que es tu último libro, también tenemos saltos en el tiempo, ¿no? Vamos del presente a un poquito al pasado. Sí, Bueno, yo creo sí. que esto es muy complejo, ¿no? Cuando una persona se decide hacer una novela, una de las cosas principales que tiene que plantearse es el tiempo, ¿no? Si lo va a hacer, como tú lo dices, lineal o si hay esos saltos temporales. Porque no es lo mismo decir, bueno, estoy en el presente y voy a relatar lo que está pasando en el presente, o estoy relatando algo en el pasado, pero de forma lineal, o decir, bueno, voy a ir saltando, no estoy ahora aquí en el presente y voy al pasado, o estoy en el presente y voy al futuro, ¿no? Depende mucho. Y no es solamente esta parte de hacer los saltos temporales, sino que todas las cosas tienen que estar adecuadas al tiempo en que tú escribes, ¿no? Si tú escribes una novela histórica, por ejemplo, no puede haber la parte de la tecnología. O si tú escribes una novela de los años 80, también la tecnología es de una forma muy diferente a como lo es ahora, ¿no? Y Es, peor si hacemos una novela futurista donde hay cosas que nos imaginamos y que simplemente no existen, ¿no? claro. Entonces, Eso es un es un factor poquito, súper importante. claro, es un poquito lo que comentábamos al principio de las coherencias para evitar elementos contradictorios. Claro, yo sin ir más lejos, en una vida entre Julios, metí un ordenador portátil. Y yo metí el ordenador portátil y lo leyeron varios lectores cero y no se dieron cuenta. Fue gracias a la correctora, sí, la correctora la que me dijo, es que esto me rechina y me rechina. Y entonces me dijo, oye, ¿te has dado cuenta? Y si pones un ordenador no puede ser un portátil. Y entonces cuando lo estuve mirando digo, tienes toda la razón. Y no nos habíamos dado cuenta nadie. Eh, Eso Es hubiera que es sido una algo que gambada. puede ser súper natural para nosotros, pero si es una persona que vivió en en esta época o unos añitos antes, no le va a ser natural, ¿no? Por No, ejemplo, quizás si lo lee un joven de 20 años, ni lo percibe, pero para otra persona no. Yo creo que esa es una de las cosas muy complejas de escribir también novela histórica, ¿no? Porque nos tenemos que poner en los pies de aquella época y no solamente eso, sino en el pensamiento de aquella época, puede ser muy diferente a lo que es actualmente. no te lo discuto. Sin embargo, escribir sobre un futuro que no existe, yo lo veo complicadísimo, porque te tienes que montar tú en tu cabeza un futuro y además me imagino que tomar muchas notas, porque si dices que los coches iban, no sé, con 5 ruedas, pues tienes que acordarte luego, por decir, porque yo tengo muy poca imaginación y no te sé decir, pero imaginarte todo el mundo, todo,
todo el mundo, es que no quiero hablar demasiado, pero imaginarte todas esas cosas, los edificios, el clima, la gente, absolutamente todo. Es como escribir Y fantasía, ¿no? Que fantasía también es un género que yo considero súper complicado porque uno tiene que imaginar un mundo paralelo, ¿no? Entonces es algo un poco así, ¿no? claro, yo lo veo muy complicado. O sea, te doy toda la razón con el tema de la histórica, pero cualquier género tiene mucha complicación. Y en cualquier género hay que tener mucho cuidado para no entrar en esas incoherencias. Entonces, Sí, todos tienen con mérito. seguridad, sí. Todos tienen mérito. Otro elemento que tenemos, que es lo que ibas a comentar antes que te he dicho, luego hablamos de ellos, los caracteres o los personajes. Sí, es que te me adelantas, tenemos que estar aquí una hora hablando y si me lo dices todo de golpe, pues no hay manera. Muy buenas, Me Lourdes. retan hoy. Gracias por Hola, conectarte. Lourdes. Bueno, eh, a los personajes hay que darles vida propia para que sean realistas, para que tengan empatía, para que el lector se congracie con ellos, que esté a gusto. Son el hilo conductor además de la historia. Y normalmente, o debería tener una evolución a lo largo de la novela. Mm, bueno, como en la vida misma, ¿no? A fin de cuentas. Pero sobre todo, una acción provoca una reacción. Entonces, provoca algún cambio en el personaje. En tu caso, en tu novela, o en tus novelas, porque ahí en los personajes no sería necesario que hablaras solo de Greta, también podrías hablar perfectamente de Gertrudis o de Genoveva. Sí. Son Sí, yo creo que los personajes, personajes es algo muy, es un punto clave, ¿no? De cualquier obra literaria, porque es el elemento con el cual los lectores se pueden sentir más a gusto o pueden tener una empatía mayor, ¿no? Porque se pueden identificar. Y claro, ¿no? Es súper complejo para los escritores porque tenemos que definir a cada uno de esos personajes como personas reales, ¿no? Como personas reales en esa obra que estamos creando. Y como las personas no somos estáticos, sino que somos dinámicos y tenemos que ir cambiando conforme el tiempo, ¿no? claro. Entonces, por ejemplo, muchas veces ante la adversidad, ante estos obstáculos que ya hablamos anteriormente, eh, tenemos esa reacción de ese personaje y cómo ese personaje lo va a enfrentar. ¿Se va a quedar ahí parado sin hacer nada? ¿Va a enfrentarlo o se va a echar para atrás? Entonces, Pero haga lo que haga, va a suponer un cambio en él. exacto, haga Aunque lo que no haga, haga, algo va a aunque haga, suceder. efectivamente, algo le tiene que cambiar. Además, yo creo, o así lo creo, que una novela con muy buena trama, si sus personajes no son buenos, la novela no va a tirar adelante. Veo Es que los más importantes personajes, a los como personajes que a la trama a veces. sí, yo creo que es por este factor de que el personaje es quien te cautiva, ¿no? Puedes estar en un mundo fantástico, maravilloso, pero si el personaje principal no tiene un sufrimiento o no tiene una acción que no le causa ese cambio, entonces no va a haber como una acción. O sea, vas a ver solamente el escenario fantástico y ya. Entonces, es muy interesante que para los autores tenemos que tener estos personajes súper bien creados para poder hacer ese cambio, ¿no? Como tú me decías, Gertrudis, por ejemplo. Gertrudis es una niña que se porta súper mal y que la mamá se queda súper triste cuando llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella en esta historia, aunque sea súper corta, ella también va a tener un cambio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es súper interesante y creo que es un desafío, ¿no? Para todos los escritores.
has dicho una cosa, pero antes de nada, por aquí te están felicitando por tu Sí, estoy cumpleaños. viendo. Muchísimas gracias a todos. A ti te da tiempo a escribir y a leer. A mí me viene justo leerlo, pero bueno, es lo que hay. Y se me ha olvidado de decirlo, lo comento ahora, que si alguien quiere unirse a nosotras para hablar del tema, o para felicitar a Mari, o para sencillamente comentarle algo sobre sus novelas, no tiene más que apretar la camarita y le damos paso. Por aquí vuelven a felicitarte y continuamos con el tema, porque has hecho un comentario sobre los personajes principales, ¿vale? Si los personajes principales como que son los que necesitan el carácter y como y esa evolución. Sin embargo, Los que quizás necesitan mayor atención, ¿no? Ujú. correcto, pero los secundarios, que su nombre, de acuerdo, vale, tienen a lo mejor menos relevancia, pero muchas veces son los que contribuyen a que la historia fluya. Y sucede que, como también evolucionan a lo largo de la historia, muchas veces tienen más relevancia o incluso llegan a cautivar más al lector que el propio personaje principal. Sí, yo creo que hablando sobre un poco sobre los personajes, eh, es una complejidad, ¿no? Cada vez que tenemos más personajes en una novela, más personajes en una obra, para el autor se vuelve más complejo, porque para nosotros no son solamente nombres, sino que son personas que tienen su carácter, que van a influir de una manera o no en esta historia. Y en el momento en que los autores logramos cautivar a nuestros lectores con esos personajes secundarios, podemos decir, wow, estamos haciendo algo súper bien porque eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que nadie sea indiferente para los lectores, ¿no? Y por eso es que muchos escritores, muchas escritoras, muchos escritores tienen éxito porque ellos consiguen hacernos pensar no solamente en el personaje principal, sino en los personajes secundarios y los lectores queremos saber más de qué es lo que está sucediendo con estos personajes, ¿no? Entonces es mágico y es un desafío, ¿no? Como todo en la escritura para nosotros. Acaban enamorándote, acaban Sí. enamorándote y necesitas saber más. Yo muchas veces escucho por ahí, a ver qué día escribes el libro de tal, a ver qué día quiero saber más de este. Es un poquito lo que tú estás explicando, porque ha llegado a captar ese personaje secundario al lector de tal manera que el lector quiere su historia. Hay muchísimas novelas que han salido debido a eso. Y no estaban planeadas por el autor. Sencillamente se lo ha encontrado bueno, y con el tiempo pues o se lo ha planteado, o no se lo ha planteado, pero al final lo ha logrado. Eh, Mari, en tu caso, tú en tu novela, en Greta sobre todo, la verdad es que Greta obviamente es la protagonista, que le da el nombre a la novela, pero sí que es cierto que casi todo el resto de personajes, bajo mi punto de vista, cuando yo lo leí, son secundarios. Para mí, Greta es la indiscutible protagonista y el resto son un poco secundarios, con más o menos relevancia, pero así y, y por las circunstancias de la novela. No puedo decir más, hasta ahí puedo leer, como decía la Mayra. En, eso, en tu caso, cuando solo tienes uno y tienes que jugar con tanto secundario, ¿qué tal es? ¿Cómo lo haces? Es complejo, ¿no? Porque yo creo que todos los autores tenemos todavía ese síndrome del impostor, que al final tenemos nuestra obra, nos la han leído, nos dicen los correctores, sí, está súper bien, o cambia esto, o mira, vamos a arreglar esto, pero tú todavía tienes esa inseguridad de que no sabes si está totalmente bien, ¿no? Y no solo eso, sino que yo creo que vamos evolucionando, ¿no? A medida que pasa el tiempo. Entonces, yo comencé a escribir Greta el 2019, estamos 2022.
Entonces yo haría un montón de cambios actualmente, ¿no? Entonces haría un montón de cosas diferentes de como lo hice en aquella época cuando comencé a escribir. Creo que es súper complejo, ¿no? Porque para nosotros es como que, no sé cómo decirlo, pero tú le quieres dar el protagonismo a este personaje principal, pero también no quieres que los secundarios queden como simples extras, sino que quieres que también tengan su importancia, ¿no? Sin embargo, eh, eso es más o menos complicado dependiendo de cómo eres tú como escritora, ¿no? Así como nuestra querida Shelley Kengar dice, eres brújula mapa, ¿no? Cuando tú eres mapa es mucho más fácil que tú tengas definidos todos y cada uno de los personajes y des esa personalidad que puede llegar a ser mucho más impactante. Pero en cambio, cuando eres brújula, eso va llegando poco a poco y es un poco más complejo, ¿no? Al final, Yo la ahí, escritura es todo creo que depende de cómo lo vive cada persona, ¿no? pero yo ahí discrepo contigo, ¿eh? De hecho, iba a ser mi siguiente pregunta para ti. Discrepo contigo porque yo creo, a lo mejor soy yo la que está en un error. Tú ya sabes que yo la suelto y me quedo tan ancha. Pero yo creo que ser mapa o brújula no está reñido con hacer fichas de personajes, que es lo que te iba a preguntar. Una cosa es que seas mapa o brújula y te vayas, y por otro lado tú puedes tener tus fichas de personajes creadas porque quieres impartir. Creo que son cosas diferentes. O no, que no lo sé, ¿eh? Yo, bajo mi punto de vista, yo lo tengo claramente diferenciado, pero no lo sé. No lo sé. Por Bueno, aquí hay yo alguien creo que brújula, alguien mapa que nos diga. Yo creo que el brújula, tú tienes más o menos definidos tus personajes. Por ejemplo, yo, Greta, lo escribí eh, de una forma más brújula que mapa, ¿no? Entonces, yo me considero más brújula que mapa. Mismo así, obviamente tenía las fichas de mis personajes, no, ya, no la ficha, ¿no? Pero sí tenía, Greta es así, estas son sus características, pero eso fue de cierta forma como apareciendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, Bueno, yo me la imaginé con los ojos, con el cabello rojo, ¿no? Con el cabello pelirrojo, entonces ya fui poniendo que ella tenía el cabello pelirrojo, ¿no? Su coprotagonista o otro de los personajes que es Hardal, él es un hombre de ojos verdes, entonces ya, él se va a quedar con los ojos verdes, ¿no? Pero yo creo que muchas veces cuando tú eres mapa, ¿no? Aparte de hacer esta escaleta de qué es lo que va a pasar, tú tienes una definición más, tienes un tiempo más grande para hacer toda esa definición previa, ¿no? Entonces, puedes decir, bueno, yo tengo estos personajes y son de esta forma, y tú no te los imaginas ya a medida que van pasando, porque ya están ahí, ¿no? yo Y ya vuelvo a sabes que discrepar son, contigo. pero no sé, ¿no? También, quizás, yo creo también otra cosa, Nuria, creo que algo que es muy importante cuando hablamos de arte, no hay nada definido, ¿no? Por Porque eso escribir precisamente es, iba a discrepar contigo, porque el ser mapa, eh, a ver, un escritor puede hacer un mapa de su novela en los últimos capítulos para asegurarse de que no se le quedan flecos. No tiene por qué estar todo claro, predicho saber antes de ponerse a el escribir. principio y el fin, por ejemplo. O lo puedes hacer a medida que vas escribiendo porque se te está yendo la pinza y lo vas a hacer, y ves que necesitas cosas y los vas haciendo. O lo puedes hacer, como es mi caso, que yo me preparo el mapa y en esta última novela, a mitad de novela, llevo metidos tipo brújula 10 capítulos porque no me cuadraba la historia. O sea, yo creo, a ver, habrá gente que será muy pura en lo que es mapa y muy pura en lo que es brújula, pero no, o sea, en cualquier momento puedes realizar ese mapa o esa ficha de personaje cuando lo requieres. Y esas anotaciones que vas tomando a medida que vas creando el personaje, porque tú a lo mejor
hay autores que se ponen a buscar en las redes los personajes y ya se basan en ellos y ya está. O en su primo, el de América, vete a saber. Hay otros que los van creando a medida que van escribiendo y se van haciendo la ficha para no meter la pata. Entonces, no sé, aunque lo escribieras un poco brújula, en tu caso te hiciste tus fichas de personaje. Durante la novela, bueno, vale, pero las hiciste, ¿eh? ¿Yo? Sí, pero yo creo que cuando hablamos de mapa en sí es hacer toda esa definición. Es como, hablemos un poquito de trabajo. Es como que estamos planificando un proyecto y sabemos que tenemos que llegar a este punto final, pero para llegar a ese punto final necesitamos hacer este paso a paso. Sí, ¿Cómo va a caminar? Si va en tren, si va en caballo, si va en burro, si va en metro, eso a veces no lo sabemos. Si se desvía un poquito, yo creo que en eso está la magia también, ¿no? Del escritor. Pero obviamente el mapa, el escritor mapa, es ese que tiene menos riesgo de perderse en el camino, invierte más tiempo en trazar ese camino para saber a dónde va a llegar y cómo es ese itinerario. ahí te doy Ahora, toda la depende razón. si eres súper mapa, si eres Bueno, súper claro, brújula o si eres una mezcla de los dos, ¿no? Porque claro. aquí no es matemáticas, ¿no? Aquí estamos No, en ahí la vida estamos del en lo arte, ¿no? exacto, el del arte, lo que tú decías. No, verdaderamente el mapa corres menos riesgo de perderte, ahí te doy toda la razón, o también corres el riesgo de no empezar jamás. Tiene Sí, las exacto. dos cosas. La buena es eso, que una vez empiezas no te pierdes. Tú en un momento dado estás un día espeso, lees tus apuntes y sabes perfectamente por dónde continuar. Y tiene eso, el que jamás empieces, porque cuando vayas a empezar estás hasta los moños del mapa. Estás harta. Igual que el brújula también tendrá sus beneficios, es más inspirador, te sientas y te pones a escribir, pero es posible que te quedes bloqueado en un momento dado que no sepas por dónde seguir. O sea, ambos tienen, es más creativo el brújula, el otro también, porque realmente lo has creado, pero anteriormente. Luego a la hora de escribir, como que vas más encauzada. Yo creo que todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Lo Como mejor ser todo. híbrido, ¿no? Ser un poquito una mezcla de todo. Por Buscaremos supuesto. una palabra, un map. Yo voy a ser escritora Mabru o algo así, porque bruma existe la palabra. Mabru, que queda mona. Bueno, y ahora Es vamos buena a... idea, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo mejor a lo que yo creo que podríamos llegar? Es no solamente ser ese híbrido, sino no tener ese orden para escribir, porque ¡Ah, hay muchos claro! escritores que yo, por ejemplo, cuando escribo, generalmente yo soy lineal, ¿no? Yo sé a dónde quiero llegar y voy paso a paso, ¿no? Así casi que en el mismo orden de la novela, porque, por ejemplo, yo confieso que yo escribí Greta y Greta comienza con un prefacio. Ajá. El prefacio yo lo escribí al final, Mm. ¿ya? Porque uno de mis lectores cero me dijo que no quería deprimirse leyendo, entonces por eso el prefacio lo escribí al final, para dar un poco de esperanza, ¿no? Pero hay autores que comienzan con el capítulo 1 y después se van al 30 y después regresan. Por ejemplo, eso yo no lo puedo hacer Yo tampoco. todavía. No sé si quizás algún día, ¿no? Pero Yo todavía no. tampoco. A ver, a lo mejor se me ocurre alguna escena y sí que es cierto que, O o un ideas. momento de inspiración, y sí que me lo anoto corriendo, pero está anotado de mala manera, incluso en una servilleta de un bar o donde me haya pillado, y no lo coloco hasta que no llego al sitio. Pero eso de coger y escribir un Claro. capítulo entero, como sabemos que hacen otros autores, lo veo, lo veo complicadísimo. Hace 4 días tuve aquí un directo con Vicky Rojo y aquella lo escribía todo a su manera, en un desorden total. Pero, cuidado, tenía claro el número de capítulos, el número de páginas, lo tenía claro todo. Digo, ¿cómo es posible
que esa cabeza tan caótica tenga ese orden. Porque, digo, yo que voy pasito a pasito, me sale todo como me sale. Y ella lo tenía todo. Y, O sea que cada uno es que tiene una capacidad para, para hacerlo. Y ella escribía pues cuando se le ocurría, y Becky dependiendo de su escribe estado de ánimo. ficción, ¿no? Y Efectivamente, todavía escribe ficción, que es efectivamente. ficción y fantasía, ¿no? Ella también hace tiene distopía, entonces creo que es más complejo porque ya tienes que inventarte un mundo que no existe, entonces tienes que ser coherente, ¿no? Regresamos a la coherencia del comienzo. Claro. Bueno, vamos a pasar un poquito a lo, porque podríamos estar hablando de esto 5 días, pero vamos a pasar un poquito al tema de los personajes, que a mí particularmente es un tema que es el que más me gusta, sinceramente, el elemento que más me gusta. El protagonista lo has nombrado tú antes, que es el bueno de la historia. A veces no, ¿eh? A veces no. A veces el protagonista es muy malo, es el malo. Pero Sí. bueno, es en torno a quien se desarrolla la historia. Realmente debería de decirse así, porque hay veces que los protagonistas son asquerosos, malos. Sin embargo, hay autores que incluso consiguen que te enamores de ellos pese a que son lo peor del mundo mundial. Puede ser un monstruo. Perfectamente. Y acabas que te enganchan. Bueno, los protagonistas son importantes, mucho, porque gira en torno a ellos la historia. Sin embargo, a mí me gustaría que me hablases de los antagonistas, que es, bueno, la parte opuesta, es el que va a fastidiar al protagonista. Yo no sé si tú te habrás encontrado novelas en que el protagonista es el malo y el antagonista es el bueno. Y acabas incluso a favor del protagonista, o sea, del malo. Acabas a favor del malo. Y la novela a veces acaba, pues claro, a favor del bueno. En fin. ¿Cómo ese tipo de novelas? Yo admiro al escritor para conseguir que una persona mala, ruin, desagradable, llegue a comprenderla y en un momento dado incluso a disculparla. No voy a decir defenderla, pero sí muchas veces disculparla. Muy difícil. Es complejo, ¿no? Yo creo que regresamos a la magia del escritor, del autor, para poder convencer al lector de que hay una justificación para ese antagonista, para esa persona mala, hacer las cosas de esa manera, ¿no? Muchas veces en la vida real no tenemos justificación, pero sí hay situaciones, ¿no? Que llevan a esas personas a hacer esas cosas, ¿no? Cosas que no son positivas. Pero yo creo que lo que podemos decir al final es que yo creo que en todos tenemos un lado bueno y un lado no tan bueno, ¿no? Un lado ¿Cierto? malo, ¿no? O quizás no Sí, tan sí, sí, bueno, sí. ¿no? No, no, Y no, el malo. entonces es nuestra decisión poder decir, yo voy a hacer lo bueno o lo malo, ¿no? Entonces yo creo que depende mucho, ¿no? No solamente del escritor para cautivarnos con esos personajes que me ha pasado también decir, no, es que era así por tal motivo, ¿no? Y lo disculpas. Justificar, ¿no? Pero al final nosotros tenemos esa decisión de poder tomar el lado bueno o tomar el lado malo, depende de nosotros. Muchas veces no tenemos alternativas, pero eso ya es otra ¿Cierto? cosa. Correcto. Pero a ti no te pasa que cuando encuentras como lectora un personaje solo bueno o solo malo que no te gusta, quiero decir, por lo que acabas de decir, porque todos tenemos partes buenas, todos tenemos en un momento, por malo que seas, tienes un ápice de lectura, de ternura, perdona, hacia algo. Ya no voy a decir, o al revés, o hay algunos que de tan buenos ya que son tontos, demasiada bondad, en algún momento dado puedes decir una palabrota, tampoco pasa nada. Eh, sí, porque hay en ocasiones, yo me encuentro en ocasiones escritos que es eso, o son demasiado buenos, siempre buenos. A ver, todo el mundo
tú lo has dicho, tenemos algo de maldad. En un momento dado puedes dar una mala contestación, hacer una mala acción, dependiendo de la novela, lo que sea. ¿Tú, a ti te gusta, quiero decir, te gusta que esa doble personalidad de los personajes o no? O dices, me gusta que sean buenos, me gustan que sean malos. Yo creo que eso los hace más humanos, ¿no? El tener esa dualidad, ¿no? Me gusta Más más cuando son reales. así, cuando son más, ajá, sí, cuando son más reales, cuando tú los puedes decir, yo me puedo poner en los pies de este personaje. Entonces, yo creo que me gustan más así, ¿no? Cuando me termino identificando con el personaje y obviamente tú no te identificas solamente con las cosas buenas, sino que te identificas también con las cosas que muchas veces son malas o no son tan buenas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo interesante de una obra, ¿no? Mismo que sea un personaje malo, a veces lo puedes odiar, ¿no? Eh, pero no puede tener, bueno, creo que el tratar de comprender que en una persona haya solo maldad tiene que tener muchas cosas por detrás para comprenderlo, ¿no? Entonces, el libro tendría que tener mucho esa justificativa o tendría que mostrarnos mucho el por qué. Porque la maldad por maldad, yo personalmente, que soy una soñadora, optimista, no la creo, ¿no? A ver, yo ahí te doy la razón, salvo que sea algo psicótico, que Pero ya hay una justificación, ya hay un porqué. correcto, pero normalmente yo creo que, como tú, que no se nace malo. Yo creo que todos nacemos y en arreglo a nuestras circunstancias nos vamos creando, nos vamos formando y salimos como salimos. Así lo creo yo. Antes has hecho un comentario sobre que en Greta el antagonista sería el tiempo. Sin embargo, yo creo, ahora tú discrepas conmigo sin ningún problema, que en tu caso, en el caso de Greta, el tiempo es más el personaje ausente. Un personaje que apenas aparece, pero que mueve las motivaciones de los personajes. ¿Podría ser o cómo lo verías tú ahí? No, igual le estoy diciendo una barbaridad, no lo sé. No, creo que es válido, ¿no? A veces podemos ver las cosas de diferentes perspectivas y no significa que por eso uno tenga la razón absoluta, ¿no? Yo creo No, que pero sí, yo te hablo como escritora, como tú lo has enfocado. En cierta forma sí puede serlo, porque muchas veces queremos un antagonista físico, ¿no? Un antagonista de carne y hueso, ¿no? Una persona. Eh, Puede serlo o no. Entonces, creo que es variable, pero no lo había pensado así, pero creo que es también una posibilidad decir que tenemos ese personaje ausente, porque sí es, tiene su protagonismo, pero no lo Todo vemos gira, o físicamente, sea, ¿no? Ajá, todo exacto, gira alrededor de él. Ajá. correcto. Por eso, ya te digo que yo te lo planteo como se me ocurre, pero yo te lo pregunto como tú lo has escrito. Eso no quiere decir que yo lo Pero vea quiero así y a lo decirte mejor algo, otro lo ve ¿no? de otra manera, porque Yo creo que esa es la magia, ¿no? Que hay, claro, porque sí, sí, cada sí, lector puede tomarlo de una forma diferente y eso es lo interesante. por Por ejemplo, supuesto. tú puedes tener un objetivo con una obra y al final, dependiendo de quién la recibe, es o no así, ¿no? Lo recibe de esa forma o no. O puede verlo de una forma totalmente diferente. Yo creo que en eso está también la riqueza, ¿no? De las obras. Por supuesto. Además, ¿cuántas veces una película, una novela o una obra de teatro, lo que sea, ha sido muy criticada? Ya me da igual, para bien o para mal. Y tú vas a verla Y te y te encanta. encuentras pues según, O la odias. te la han puesto por las nubes y dices, pues a mí no me dice, o al revés, o te la han puesto por suelos y tú la ves y dices, pues a mí me gusta, porque
cada uno percibimos las cosas de manera diferente. Es lo que te digo, yo te lo he preguntado como escritora, como tú, como la escritora, como la creadora de Greta y el último viaje en el tiempo, ¿cómo lo percibes? En mi caso, yo lo percibo más como un personaje ausente. Pero a lo mejor alguien de los que nos está viendo dice, pues yo veo que es el protagonista absoluto. Perfectamente, también podría. Porque al Y final, para mí, cuando yo lo escribí, para mí era como era el antagonista. claro, cada uno lo Porque vemos. era contra lo que luchaba. Bueno, no voy a decir mucho porque después voy a hacer No, tienes toda la spoiler. razón. Pero bueno, No los estamos puedo, no liando, puedo. porque si uno dice ausente, el otro protagonista y el otro antagonista, al final el que nos esté viendo dirá, ¿estas de qué hablan? Y entonces tendrá que leerla para entenderla. Greta y el Así último es. viaje en el tiempo. Es de la que estamos hablando y en la que nos estamos liando. Eh, los otros personajes así, digamos que son colectivos, ¿no? Porque recae en ellos, en mucho personaje o en un grupo de personas recae toda la acción de la historia. Mira, qué bien. Dice que sintió que el antagonista de Greta era la ignorancia de las personas. Qué buena, María Arogo. María Rogosase. Muy buena. Pues oye, pues hay que pensar en ella. Es que la novela esta de Greta te da Es para mucho para pensar. pensar. Sí, y me gusta mucho el comentario que ha hecho, porque es cierto, porque vamos a ello. Yo ya te puse en una reseña que debería de ser casi que Obligatorio. obligatoria. Sí, sí, un poquito que veamos, que nos demos cuenta de lo que podría pasar, que veamos una perspectiva diferente para ver si hay gente que en un momento dado es un poquito más mm, coherente con sus comportamientos. Eh, no me acuerdo de lo que estábamos hablando. Ah, sí, sí, de los personajes colectivos. En tu caso, aquí no. Eh, En Gertrudis creo que tampoco, no, cuando la leí, no, tampoco tenías ahí personajes colectivos. Genoveva no la he leído todavía, no sé si ahí los tienes o también te centras en protagonistas, antagonistas, no, no lo sé. ¿A qué te refieres con personajes colectivos? Cuando toda la acción recae en un grupo de personas, llevan en un grupo Ah, de ya. personas, sería Sí, una sí, sí, forma de sí. decirlo, una novela coral, Sí. con un montón de personajes y Que son, no hay un sobre ellos hay la protagonista. función de la historia, ¿no? Ajá. Creo que en tu novela no, en tus novelas, en tus escritos, creo que no tienes tú de este No, estilo. creo que Sí. por el momento no, pero es algo muy interesante, ¿no? O sea que allá vas, que te veo venir, allá vas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque, como comentábamos anteriormente, entre más personajes es más complejo escribir, ¿no? Porque es como que si tenemos, ¿no? Varios factores que nos van a jugar en este libro, en esta obra, ¿no? Entonces, a nivel narrativo, es más complejo, ¿no? Pero cuando tenemos estos personajes colectivos, tienen que cubrirse todos estos frentes, ¿no? Porque es primordial al hacerlo, ¿no? Es algo muy, muy interesante cuando queremos plantearnos o cuando escribimos en este tipo, ¿no? Este tipo de Sí, porque forma. además ahí no tienes un protagonista, todos son protagonistas y ninguno. O todos son Así es. secundarios o como lo quieras llamar. Bueno, pues colectivo. Pero me refiero que en todos recae todo. Entonces, yo ya te digo, creo que de lo que he leído tuyo y de lo que conozco, creo que no tienes, pero está ahí. Y puede ser difícil o más entretenido también a la hora del escritor Depende y del del género, lector. ¿no? ¿Eh? Depende del género Bueno, depende de la historia que calibre el también. autor, claro, porque yo creo que eso cabe en todas las historias, creo.
Hablando de eso, ¿no? De personajes colectivos, hace poco estaba leyendo un libro que podríamos decirlo que es de esta forma de personajes colectivos. Si me esperas un poquito, te lo puedo traer para Claro, enseñártelo quizás claro que te a las espero. Yo personas. mientras bebo vino, no hay ningún problema. Bebo vino y comento que si alguien quiere conectarse para hablar del tema o hablar con Mari, que por cierto hoy es su cumpleaños, para aquellos que nos han enterado, pues que se conecten, que aprieten la camarita y yo les doy paso enseguida, sin ningún tipo de Bueno, prisa. no lo he encontrado, no sé dónde lo he dejado. No pasa nada, no pasa Pero nada, es pues muy cuéntanoslo. interesante, era una historia de tres hermanos y era un libro en portugués. De tres niños, ¿no? Entonces creo que era algo así como la familia, los tipos de familia, porque eran dos familias, una mamá con dos hijas, un papá con un hijo, y que se habían separado y iban a hacer una nueva familia, y los protagonistas eran estos tres niños que estaban viviendo una aventura, ¿no? Pues Entonces, sí, es bastante complejo. Aparte, este libro que estaba leyendo era, ¿cómo podemos decir? Era más como, no era un guión para una obra de teatro, pero era más en este sentido, ¿no? Eh, y me encanta, ¿no? A mí, yo leo de todo, entonces para mí cada lectura es un descubrimiento, entonces es bastante interesante. Entonces al hablar de personajes colectivos se me ha venido a la mente este libro que he leído hace poco, ¿no? pues quizás, espera que se me cae esto, quizás ese sería colectivo, efectivamente, si van esos tres personajes a una Ujú, y no hay un protagonista, dependiendo de las acciones, dependiendo, se centrará el exacto. autor, me imagino, pero eso sería un personaje colectivo, donde realmente no hay un protagonista definido. Son los tres protagonistas, pero bueno, ya no es un protagonista. Hay un Es elemento, una idea interesante, Nuria. Yo de aquí, yo de todos los lives y de todas las charlas, yo siempre salgo con más ideas. No sé de dónde voy a sacar tiempo para plasmar todo eso en el papel. ya verás cómo sí, que tú eres emprendedora y además con todos los jaleos que te metes, llegas a todos, por supuesto, tú tranquila. En cuestión de 2 mesecitos te veo con el tema. Lo tengo clarísimo. Bueno, yo tengo varios proyectos que espero que en estos meses se Tú hagan ves, realidad. tú ves. Entonces, espero que estén preparados, ¿no? Ese libro yo creo que era más, quizás podemos ponerlo en este género más como de dramaturgia, ¿cómo sería? Dramático, ¿no? Donde hay también, están encasillados lo que son las piezas de teatro, los guiones de televisión, de cine y otros, ¿no? Entonces más en ese lado eh, dramático, ¿no? Quizás. En portugués Pero, es dramaturgia, ¿no? Pero claro, en español ahorita no me viene dramático, ¿no? No me viene no, ahorita. dramaturgo, Sí, dramaturgo. sí. Entonces, ¿vas a escribir teatro? No, no creo, pero quizás haga por ahí Pues es súper algo bonito, ¿eh? diferente, ¿no? A ver, yo no he Sí. escrito teatro en sí, yo solo he hecho varios a Yo sé que tú propósitos. has dado tus pininos por ahí. ¿Eh? Yo sé que tú has dado tus pininos en esa área, ¿no? Sí, con los a propósitos, efectivamente. Y es muy bonito y es muy bonito, es muy divertido. Y cuando encima ves a los actores representándolo, es muy satisfactorio. Cuando, cuando captan lo que tú quieres y consigues los decorados, la puesta en escena, es muy, muy, muy satisfactorio. Es muy bonito escribir teatro. Mucho. Es, a ver, yo he hecho a propósitos, cuidado, no he hecho teatro en sí. Ha sido una pequeña obrita, cortita, a propósito de unos hechos que había que destacar, ¿vale? Por si la gente no sabe muy bien lo que es un a propósito. Es algo que se escribe a propósito de lo que tú quieres hacer. En mi caso,
con el tema fallero han sido a propósito para los nombramientos de las personas que iban a ser las falleras mayores, como si fuesen las reinas del carnaval. Entonces hacíamos eso, como una pequeña obrita de teatro y desembocaba todo en el nombramiento de esas personas. Y lo hacíamos, ya te digo, con una pequeña obrita de teatro. Y es de verdad muy satisfactorio, es muy bonito y súper interesante, pero claro, una obra ya me lo veo más complicado. No lo descarto, ¿eh? No lo descarto, pero lo veo mucho más complicado. Además, lo bonito es que lo veas representado. Claro. Entonces, leer teatro, muy poca gente lee teatro, la verdad. Bueno, conozco poca gente que lea teatro. Los que los conozco es porque lo van a representar y están buscando obras, pero no conozco mucho lector de teatro, salvo de clásicos, la verdad. No sé. Es que es más complejo, ¿no? Pero yo creo que tiene su magia también. A mí, yo soy devoradora de libros, entonces yo leo de todo, ¿no? No leo solamente un género. Y a mí me gusta, me encanta cambiar porque eso me da como una luz, ¿no? A veces yo creo que cuando estamos en lo mismo no tenemos esas ideas diferentes o esas sorpresas, ¿no? A mí me encanta salir de mi zona de confort para ser sorprendida y para enamorarme de otros géneros y para conocer escritores nuevos y a veces para reírme, darme miedo, llorar, me encanta, me encanta. Yo soy una ávida devoradora de todo tipo de libros. Yo la verdad es que también, de hecho leo por orden alfabético y Wow. precisamente lo hago así y me encuentro lo que me encuentro. Entonces, ahora, por ejemplo, acabo de salir de una policíaca y me voy a meter en una histórica porque he acabado con la S y me he metido en la T. Pero voy Wow, qué buscando, sí que interesante. he descubierto mucha gente. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces cuando vas a una biblioteca o cuando vas a una librería o cuando vas a escoger un libro a la que te descuidas, estás yendo a lo que conoces. O por lo menos a mí me sucedía eso, yo hablo por mí. Y entonces hubo una ocasión que estaba como un poco agobiada, ¿no? Digo, pues es que de este me he leído ya 5, de este, porque siempre iba a lo conocido. Y entonces ese día cambié el chip y dije, a partir de ahora voy a leer por orden alfabético. Entonces, por orden alfabético, digo, ¿qué me toca? La T, pongo la T y empiezan a salirme autores. Digo, pues este. He descubierto joyas como escritores, otros que no me han gustado nada y no los voy a volver a leer, otros pero que me han Espero no estar enamorado. entre esos. De momento no, de momento no, Uf, aunque tengo un libro tuyo pendiente de leer, pero de momento no. Bueno, tengo dos, perdón, tengo dos. Uno lo tengo descargado y no lo he leído aún. Pero sí que es cierto que he descubierto incluso clásicos que no conocía. Es que claro, hay tanto escritor, tanta obra hay literaria por tanto para ahí. leer. Claro, que incluso clásicos que no conocía que he dicho, ay, me he perdido esto y estaban toda mi vida, bueno, y la anterior, estaban ahí de toda la vida. Yo creo que hay otra cosa también, es que muchas veces leemos en un momento de nuestras vidas que no estamos preparados para leer tal o cual tipo de libro, ¿no? O no es el momento. Puede ser. Y yo creo que a veces, por ejemplo, antes yo iba hasta el final, me guste o no me guste. Yo ahora he hecho un poco más. No me gusta, lo dejo y comienzo otro y después le doy una segunda oportunidad. Y si no me gusta, a veces le doy hasta una tercera. Yo creo que eso es interesante, ¿no? A veces hay unos que no da, pero A ver, por supuesto, vamos a ver, mira, yo este año, sin ir más lejos, leí, no recuerdo el autor, pero es Una dama solitaria, que en su época me encantó y me impactó. Y Y en esta ocasión, bueno, pues bien, está bien, pero ni me ha gustado tanto ni me ha impactado tanto. Pero claro, lo leí con 15 años. Ha cambiado muchas cosas. Y en estos momentos, ahora Harold estoy Robbins. muy bien, muy bien. Eh,
pues lo leí y, a ver, es una historia que está bien, cuidado. Pero en su época yo recuerdo que la vi como algo grandioso y vamos, tiene una crítica súper mordaz, es cierto, que la veo ahora, en su día no la vi. Es que esa es otra, descubres cosas cuando relees o cuando ha pasado tiempo. Ahora me está pasando con Sinué el egipcio, me encantó cuando era jovencita, lo estoy leyendo y lo estoy disfrutando un montón, pero no tiene que ver nada con lo que yo recordaba, nada. Es que es eso, es Porque, también las cosas que te hace sentir la obra, ¿no? En ese momento te hizo claro, sentir algo. Y así nos vamos a quedar toda la tarde y no terminamos los elementos de la novela. solo nos quedan dos. Solo nos queda, yo me he dado cuenta que nos ha pasado la hora, pero es que tanto tú como yo le damos a las sin hueso, Claro, no, y nos pero gusta, tela. pues, nos encanta hablar lo que estamos hablando. Yo sí, te digo, nos quedamos, no hay Ah, problema. no, Si nos yo no tengo cortan es la problemas cosa. tampoco. Ay, ay, si nos cortan, yo no me entero, de repente no te veré y punto. Oye, las comparsas, así rápidamente, sirven de elementos descriptivos y presenciales, pero vamos, que eso es un poquito lo que es la descripción, que además cada día se lleva menos en la novela contemporánea. Cada día se describe menos. No gusta tanto. Parece que hoy en día gusta más el diálogo. Por lo menos lo que yo oigo por ahí. No sé cómo será tu opinión. En tu caso, por ejemplo, tienes que describir y mucho, porque si no, no nos podemos imaginar ese mundo que tú has creado. Sí, yo creo que esos elementos, las comparsas que son esos elementos presenciales, ¿no? Creo que depende mucho del género también, pero si nos ponemos a pensar, ¿por qué digo del género? Porque, por ejemplo, en histórica, en fantasía, en distopías, en futurista, cuando hablamos de futuro, tenemos que hacer esas descripciones, esas narraciones, ¿no? Pero tenemos que pensar una cosa, ¿no? También que al escribir una obra es algo que va a perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, Claro. la obra, por ejemplo, qué sé yo, Don Quijote de la Mancha, no tiene nada que ver con lo que vivimos hoy en día, o si tomamos uno de los libros, qué sé yo, de Jane Austen, eh, una época totalmente diferente, y si alguien la lee ahora dice, pero ¿por qué esto? Pero entonces es importante, yo creo que Claro, claro que lo dependiendo de la es. extensión también de la novela, es importante, y creo que ahí está también esa forma de cómo los autores tenemos que hacer para que no sea cansado, ¿no? Para que sea algo como más espontáneo o que sea algo más casual. Y bueno, eso, ¿no? No sé, Sí, es complejo, ¿no? tienes razón. El último elemento que va un poco relacionado con esto es lo que es el marco escénico, ¿no? El ambiente físico y temporal. Es necesario describirlo porque se entiende mejor. El autor consigue transportar al lector a un momento dado de una manera, porque, no sé, el ejemplo que has puesto de Don Quijote, pues La Mancha, desde luego, en la época de Don Quijote se parece lo mismo que un huevo a una castaña a lo de ahora. O sea, eso es así. O Jane Austen busca la campiña inglesa, es más una utopía que lo que queda hoy de Claro. campiña inglesa. Claro, entonces es necesario. Cierto es que a lo mejor no hay que ser tan sumamente descriptivo como Blasco Ibáñez, por ponerlo de algún ejemplo, es uno de mis escritores favoritos, pero he de reconocer que este hombre, yo leí cómo era la Catedral de Toledo y cuando la vi dije, es la Catedral de Toledo, clavada, no se dejó nada, absolutamente nada. Hay a gente que no le gusta precisamente por eso. Yo lo veo todo. Sí que es cierto que son páginas y más páginas, pero es que será su estilo, que es que eso ya sería otro tema de conversación. Eh, Claro, También anótalo. influye. Claro, sí, igual lo pongo. Y bueno, y hemos acabado con los elementos de la novela, aunque parecía que no íbamos a acabar en la vida. ¿Vale?
Lo que pasa es que nos quedaban dos, digo, oye, mientras no nos corten yo lo alargo. Porque aparte por supuesto. me ha gustado muchísimo, pero muchísimo estar contigo porque hablas mucho, entonces mola. Mola porque si no me toca hablar a mí sola, claro, y hay veces que me las veo y me las deseo. Tú sabes, Mary, que yo siempre cuando terminamos de hablar sobre el tema dejo al autor que durante 10 minutos hable de lo que le plazca. Puedes hablar de lo que te vas a comprar por tu cumpleaños, puedes comentar lo que vas a cocinar para tu madre esta noche, puedes Ah, hablar no, del accidente que hoy no voy a tuviste. cocinar nada. Ah, perfecto. O incluso del accidente que tuviste, que te atropellaron, o de tus libros, o de lo que te plazca. Tienes 10 minutos para ti. Y yo, aunque quede mal, y por aquello de que es tu cumpleaños, voy a celebrarlos fumando. Ah, bueno, Nuria, yo primero quiero agradecerte por esta invitación. Para mí es un lujo estar aquí contigo. Como ya sabes, soy una lectora de tus obras y me encantan. Me acabé de devorar Una vida entre Julios, que es su última obra. Para quien no conoce aún a Nuria Colomina Gómez, se la recomiendo. Es esta autora que está aquí arriba mío, es de Valencia, española. Y bueno, y hoy quiero también invitarlos. Estamos en mayo, el mes de la madre, para mí es un mes súper especial porque aparte es mi cumpleaños, hoy cumplo 38 primaveras y, y bueno, Nunca mejor entre otras dicho. cosas. Pero quiero invitarlos, ¿no? A que muchas veces pensamos en regalos para las mamás o para otras personas, y yo soy de esas que siempre regala libros, hasta mucho antes de que escriba, ¿no? Siempre he sido las tías que regalo libros y, y me gusta escoger esos libros que pienso que son adecuados para las personas a quienes se los voy a regalar. Entonces, como estamos en el mes de la mamá, el mes yo veo a mi mamá y veo amor, ¿no? Entonces, quiero presentarles a quien no conocen aún Reminiscencias, que es mi libro de poemas y canciones de cuna. Es un libro súper especial para mí porque, como yo lo digo, es hecho a cuatro manos. Es una obra de amor donde ustedes pueden vivir un viaje de vida, de amor y también de muerte, ¿no? Y no solamente van a tener esos sentimientos, yo por lo menos he querido no poner la muerte desde ese punto de vista de tristeza, de lejanía, sino desde el punto de vista de lo que nos queda, ¿no? Lo que nos queda cuando alguien se va. Entonces, es una obra muy bonita, diferente, quizás no es la poesía a la que todo el mundo está acostumbrado a leer, pero donde ustedes podrán encontrar un poquito de esa ternura, de ese amor, de esa mezcla de emociones que los van a hacer vibrar. Lo siento, es aquí mi timbre Ah, que están vale, yo estoy llamando. volviéndome Y ha de loca. estar, ha de ser un regalo que me va a llegar y que no espero. Pues abre si quieres, si no tienes Y alguien no, que te abra. sí, Ah, vale, vale. Yo ya estoy fueron volviéndome a loca correr a porque ver. digo, a ver lo que hay ¿Dónde por es? Es aquí. aquí. Vale, vale. Sigue, Entonces, continúa. quería invitarlos a que lean Reminiscencias, poemas y canciones de cuna. Y este libro eh, yo creo que les va a gustar y es un bonito regalo para mamá. Es cortito, tiene solamente 60 y poco de páginas y tiene unas ilustraciones que acompañan a cada uno también de los poemas y de las canciones. Entonces yo creo que les va a gustar. Y bueno, y si tienen una mamá más moderna, de esas que les gusta las historias diferentes, los invito a leer Greta y El último viaje en el tiempo, que es una novela, podemos decir, un romance distópico, es una novela de clima ficción que donde van a estar en un viaje y donde van a ver quizás ese futuro al que no esperamos.
Espero que no lo veamos. Espero Yo también. que siempre podamos hablar con cariño de que gracias a lecturas como Greta la gente se conciencie y de esa manera no conozcamos ese futuro, ese posible futuro al que vamos en línea recta, a ver si hay suerte y lo esquivamos. Pues nada, Mari, no sé si tendrás algo más que decir. Bueno, no, muchas gracias por invitarme a este vino. Yo no me tomaba el vino porque cuando yo tomo me pongo más intensa, entonces Pues ¿qué no, más no tomo dará? en público. Después te interrumpo y no te dejo hablar. Ay, Y da bueno, igual. muchísimas gracias por invitarme hoy a este live, a esta conversación tan linda. Me ha encantado, Nuria. Como siempre es un placer hablar contigo. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a todos los que nos han dejado sus saludos. Y aprovecho también desearle feliz cumpleaños a una amiga mía que es mi gemela de cumpleaños, que es Rebeca, que hoy cumple también años, es mi ahijada ella y bueno, espero que la pase súper bien y que disfrute su día, así espero que más tarde nos podamos reunir, aunque sea virtualmente, para disfrutar juntas. Perfecto. Pues por mi parte, agradecerte que estés aquí, que hayas estado tan amena y tan instructiva con el tema del que hemos hablado. Agradecer a todos los que nos han aguantado, que llevamos aquí mucho tiempo y han estado ahí al pie del cañón junto a nosotras, agradecerles la compañía, sobre todo hacia ti. Muchas gracias a todos y de verdad un placer haberte tenido, Mari. Me alegro muchísimo de que dijeras de meterte en el vino y nada, y la próxima espero verte por aquí de nuevo. Que tengas Sí, por muchos supuesto. éxitos. Me apunto, me apunto. Que tengas mucho éxito con tus proyectos y nada, y que pronto veamos todas esas cosas que tienes por ahí, que en cuestión de meses van a ver la luz, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Nuria. Y bueno, un abrazo a todos y les mando un saludo desde Brasil. Venga, un besazo y hasta la próxima. Chao.